Globalistas contra nacionalistas. Pareciera que es la gran pelea de nuestro tiempo, ¿no? La vemos en todos lados. Pero, ¿y si no fuera la pelea de fondo? Hoy vamos a darle una vuelta a todo esto. Vamos a usar una lupa, digamos una lupa del marxismo clásico, para ver qué hay realmente debajo de toda esta discusión. A ver, esta es la historia que nos cuentan todos los días. Es el titular que no para de repetirse. Se nos pinta como el gran conflicto de nuestra era. De un lado, una supuesta élite global que sueña con un mundo sin fronteras. Del otro, líderes que se autodenominan soberanistas, que dicen defender la nación a capa y espada. La verdad es que suena una batalla de proporciones épicas, ¿no es cierto? Entonces, para que quede claro, el panorama que nos pintan es este. En una esquina, los globalistas. Se les asocia con el Foro de Davos, con la idea de fronteras abiertas, organizaciones supranacionales, libre comercio a tope. Y en la otra esquina, los soberanistas. Aquí hablamos de populismo nacional, de la defensa de fronteras fuertes, de proteger la industria local, o sea, proteccionismo. El cuadro parece súper claro, ¿verdad? Muy simple, pero solo en apariencia. Pero aquí, justo aquí, es donde la cosa se pone interesante. ¿Qué pasaría si toda esta división, tan nítida y clara, fuera en realidad una cortina de humo? Piénsenlo. ¿Y si todo este ruido nos estuviera distrayendo del verdadero conflicto, el que de verdad importa, el que se está jugando tras bambalinas? Bueno, según la perspectiva que estamos explorando hoy, estos dos bandos no son enemigos mortales de clases opuestas. Para nada. En realidad, son facciones rivales, sí, pero dentro de la misma clase dominante, la burguesía. O sea, la clase que es dueña de los medios de producción. Imagínenlo como una pelea entre hermanos por el control de la empresa familiar. Están peleando, claro que sí, pero no para destruir la empresa, sino para ver quién la dirige. El concepto clave para entender todo esto es el de conflicto intraburgués. Suena complicado, pero es sencillo. Intra significa dentro de, así que es un conflicto dentro de la burguesía. Esto nos dice algo fundamental. La clase capitalista no es un monolito, no es un bloque unido y sin fisuras. Al contrario, está dividida en diferentes segmentos y cada uno lucha para que las políticas públicas beneficien su propia forma de acumular capital, su propio negocio. Y aquí podemos ver cómo se separan esas dos facciones. Por un lado, tenemos al capital financiero global. ¿Qué le interesa a este grupo? Pues mercados desregulados, que el dinero y las mercancías fluyan por el mundo sin trabas, cadenas de suministro globales, todo lo que le permita operar a escala planetaria. Pero por otro lado, está el capital nacional, el que está más anclado a la industria y la agricultura de un país, y este que necesita justo lo contrario, protección del Estado. O sea, aranceles para los productos de afuera, subsidios para los de adentro, control de la migración, todo para poder competir. Pero, y esto es importantísimo, es el punto central de todo el análisis. A pesar de que se peleen con uñas y dientes sobre cómo manejar la economía, las dos facciones están de acuerdo en una cosa fundamental. ¿Cuál? En que hay que mantener el sistema capitalista tal y como está. Y eso incluye, claro, la relación de explotación del trabajo, que es su motor. Su pelea, para que quede claro, es sobre quién va a ser el capitán del barco, pero ninguno de los dos quiere hundirlo. Para que esta dinámica no suene tan abstracta, el análisis nos propone viajar un poco en el tiempo. Vámonos a los años 30. Ahí vamos a ver un eco de esta misma historia, pero con consecuencias, bueno, catastróficas. Pensemos en el contexto de los años 30. Era una tormenta perfecta. Por un lado, una crisis económica mundial brutal después del crack del 29, que desestabilizó todo. Y por otro, algo crucial. Movimientos obreros muy fuertes, partidos comunistas en ascenso, la Unión Soviética como un ejemplo o una amenaza según quien lo viera. El sistema capitalista, en pocas palabras, se sentía contra las cuerdas. Y en medio de ese caos, ¿qué pasó? Según este análisis, el fascismo no surgió de la nada. Fue la herramienta que usó una parte de la burguesía nacional, para solucionar sus problemas. Y lo hizo en 3 pasos. Primero, aplastar a la izquierda, destruir físicamente a los sindicatos y organizaciones obreras. Segundo, imponer un capitalismo de Estado, un modelo económico proteccionista y nacionalista. Y tercero, usar el nacionalismo extremo, el racismo y el militarismo para disciplinar a toda la clase trabajadora y unirla a la fuerza bajo su proyecto. La comparación con la actualidad es, bueno, bastante reveladora.
En los años 30, el gran enemigo a vencer para ese capital nacional era el comunismo global, con la URSS a la cabeza. Hoy, claro, la Unión Soviética ya no existe. Entonces, ¿cuál es el nuevo enemigo que señala esta facción nacionalista? La globalización neoliberal. A ella le echan la culpa de todos los males, de debilitar a la nación. Y esto nos lleva de vuelta al presente, al papel que juega la ideología en todo esto. La idea de que todo este show, toda esta pelea entre globalistas y soberanistas, funciona como una gigantesca cortina de humo. ¿Para qué? Para ocultar el conflicto que de verdad importa, el conflicto de clases, que según esta perspectiva sigue siendo el verdadero motor de la historia. Esta frase lo resume todo de una manera muy directa. Esta lucha que vemos en los medios no es que anule la contradicción principal entre el capital y el trabajo, no, lo que hace es enmascararla. La disfraza, la confunde, y así la vuelve mucho más difícil de identificar y, por supuesto, de enfrentar. Y claro, cada facción tiene su propio discurso, su propia ideología para vender sus intereses. La facción global, por ejemplo, habla de cosmopolitismo, de derechos humanos universales, un discurso que, qué casualidad, justifica perfectamente la libre circulación de capitales por todo el planeta. ¿Y la facción nacional qué hace? Pues apela a la soberanía, a la identidad nacional y, muy a menudo, a la xenofobia, para justificar su proteccionismo. Y aquí tocamos un punto que es verdaderamente crítico en este análisis. Se plantea que el racismo no es un simple efecto secundario del nacionalismo, algo que pasa sin querer. No, se ve como una herramienta estratégica y clave de la burguesía nacional para dividir a la clase trabajadora. ¿Cómo? Haciendo que los trabajadores de un país vean a los trabajadores inmigrantes como el enemigo, como la competencia, en lugar de identificar al enemigo de clase que tienen en común, el que los explota a ambos por igual. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo este recorrido? Bueno, la invitación de este análisis es clara, a mirar más allá de la falsa elección que nos ponen sobre la mesa. Es un llamado a no caer en la trampa de tener que elegir entre un bando u otro, cuando ambos bandos, en el fondo, pertenecen a la misma clase capitalista. Ok, vamos a resumir las 3 ideas clave para que queden bien claras. Primero, la pelea entre globalistas y soberanistas es, en realidad, un conflicto interno de la clase capitalista. Segundo, el objetivo de esta pelea, a nivel ideológico, es confundir y dividir a la clase trabajadora para que se alinee con uno u otro patrón. Y tercero, y más importante, el conflicto fundamental, el que de verdad estructura nuestra sociedad, sigue siendo el mismo, el conflicto entre el capital y el trabajo. Eso no cambia, no importa qué facción esté gobernando. Entonces, la conclusión nos deja con una pregunta flotando en el aire, una pregunta bastante potente. Si esta batalla épica que nos venden todos los días en las noticias es, en el fondo, una distracción, entonces, la pregunta es, ¿dónde está ocurriendo el conflicto real? ¿Y cómo podemos empezar a verlo con más claridad? Ahí se las dejo. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis.